Muy buenas noches, bienvenidos a Control 2021. Como siempre, es un gusto saludarles. Yo soy Arturo Rodríguez y pues me complace, como siempre, estar aquí con mi compañero, colega, amigo Alfredo Dávila Domínguez. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches a toda la audiencia. Y sí, claro, un gusto estar por aquí, iniciando la semana en este espacio de, de análisis de lo que sucede a, bueno, a menos de una semana ya, ahora sí, de culminar el proceso electoral. Culminar, bueno, con la votación, claro, después seguirá el proceso hasta determinar un ganador, pero bueno, ya prácticamente terminando, la verdad es que se calienta cada vez más el asunto electoral en todo el país, por todos lados, y creo que en ese sentido sí es importantísimo, ¿no? Primero, estar enterados de lo que está sucediendo y luego tratar de encontrarle una lógica, encontrarle sentido a todo esto que estamos viviendo ahora los mexicanos, seamos políticos o no, nos guste o no la política, lo estamos viviendo, Arturo, Pues amigos. mira, son días muy intensos, ya pues básicamente queda el día de hoy que está por terminar, mañana y pasado mañana para que concluyan las actividades proselitistas, las Sí, campañas. Entonces empieza este sí. periodo de veda, que gustan llamar los políticos el periodo de reflexión, ¿no? Bueno, Donde los ciudadanos piensan y claro, una vez que escucharon todas las propuestas, además todas eh, muy viables, ¿no? Y diseñadas para enmendar errores, para corregir entuertos y llevarnos a feliz puerto. Lo cierto es que no ha habido nada de eso y no hay nada que reflexionar. Pues es que no, si no hay propuestas, creo que pues no podemos reflexionar mucho. Sí, Pero ha sido una bueno, campaña que yo creo que se ha destacado por eso. Creo que en general las campañas político-electorales son más o menos así. Me parece que el día de hoy hemos visto, pues a través de estos 2 meses de campañas, mucha trivialización, mucha sí, frivolidad y una oferta reduccionista que por un lado dice apoyar la 4T, porque yo me metí a ver lo que proponían, por ejemplo, los candidatos a diputados federales, y sí. básicamente era eso, ¿no? Apoyar al movimiento de la transformación o oponerse a la tiranía, esta palabra que hoy fue muy usada. Fíjate, a mí me llamó la atención porque parecía un lado sincronizado, la Sí, coincidencia en tres cosas en los videos que emitieron Diego Fernández de Ceballos y Ricardo Anaya. ¿Cuáles son estas tres cosas? Una, que salgan a votar. Dos, que voten en contra de Morena y que voten por el candidato que puede ganarle a Morena. Y tres, que hacerlo es votar contra la tiranía. Es decir, son dos videos que tienen un mismo mensaje en dos candidatos presidenciales. Me llamó la atención, digo, como algo que, bueno, pues pareciera ser el común denominador de las oposiciones en estos días, en estos últimos días de actividad proselitista. Pero bueno, al margen de las ofertas y de la trivialización que observamos durante estos meses, a mí me gustaría empezar, Alfredo, destacando cómo es que hace un par de semanas ya, lo estábamos revisando ahorita, fue que tú tuviste este tino de medir, de hacer una medición de cuántos candidatos habían hecho su 3 de 3. Estuvimos hablando ampliamente de eso, la 3 de sí. 3, que es la declaración de conflicto de intereses, la declaración patrimonial y una tercera declaración no me acuerdo de qué es, pero son tres, ¿no? Sí, sí, Y son tres. La patrimonial, la de conflicto de intereses y, bueno, incluso había una más que hablaba de su compromiso eh, con apoyar esta agenda de protección a los derechos de las mujeres, ¿no? exacto. Y ahora
encontramos que justo la Coparmex pues hizo la misma observación. Fíjate que sí, Arturo, digo, una semana y media después de que nosotros lo comentáramos por acá, y sí, justamente, claro, se encontraron con las mismas cifras con las que nos encontramos nosotros, y sí, bueno, ahora ellos están, pues no sé, están condenando esta omisión, pues, de los señores candidatos, que solamente, fíjate, un 3% de todos, un 3% como de 120,000 candidatos presentaron su 3 de 3. Y bueno, pues están condenando esa omisión. No sé tanto de qué sirva la condena a estas alturas del proceso, pero bueno, los señores de la Coparmex están condenando. Pues sí. Desde la superioridad, pues, económica, porque, pues, moral o política creo que tampoco tienen mucho. No, pues esa se la adjudican a otros, ¿no? Los de la Coparmex es la superioridad así pues sí, ¿no? Del recurso. En cualquier caso, creo que pues es algo digno de observar el hecho de que no haya un compromiso eh, definitivo con Sí. temas tan básicos, ¿no? Porque es muy básico, puedes hacer una declaración de este tipo. Esto es lo que tengo, esto es lo que he ganado, esto es lo que puede complicar en algún momento mi posición y este es mi compromiso con las mejores causas. Así de No simple. tiene mayor ciencia, ¿no? Así de simple. Un compromiso, me parece a mí, elemental. No te cuesta ningún trabajo. Bueno, pues como no es motivo de anulación de su registro o algo así, pues entonces simple y sencillamente no les importa. Lo cual también nos permite vislumbrar un poco, adentrarnos un poco en, pues en el pensamiento, ¿no? De la inmensa mayoría de los candidatos. A ellos les importa una sola cosa, los votos. A como dé lugar. Lo único que les importa son los votos. A ver, ¿me reporta más votos presentar mi 3 de 3? ¿Me pueden sancionar por no presentar mi 3 de 3? No. Ah, bueno, pues entonces dejémoslo a un lado. Insisto, esto de alguna manera, nos hace ver, podemos vislumbrar el verdadero rostro de estos candidatos que se la pasan desgarrándose las vestiduras frente a los hierros, frente a los errores de sus contrincantes y diciendo que todo lo que ellos hacen, ellos sí van por el bienestar de la gente, del pueblo. Es cierto, aquí se ve clarísimo, con una certeza, con una claridad absoluta, que eso no puede ser cierto, Arturo. Claro. Ayer fueron los cierres de campaña. Ayer y antier hubo muchos cierres de campaña. Digo, todavía hasta el miércoles habrá, pero la mayoría de los candidatos, sobre todo en los grandes centros urbanos, pues realizan estas concentraciones amplísimas. A mí me llamó mucho la atención, pues que desoyeran el llamado a evitar las multitudes, Alfredo. Contrataron a grupos, muchos de ellos, pues costosos, para amenizar estas concentraciones en gran parte del país. Y bueno, pues a final de cuentas se trata una vez más de la parafernaria histórica, ¿no? De Claro, estas claro. concentraciones masivas, del acarreo, de dilapidar los recursos para tratar de mostrar la fuerza, porque de eso se trata, ¿no? De hacer una gran concentración para tratar de construir esto que ya abordábamos hace unos días, la idea del discurso ganador, ¿no? El triunfalismo. Pues él va a ganar, ya, vamos con él, ¿no? Sí, el triunfalismo que aconsejan ahora como si fuera la panacea estos asesores, ¿no? Sí, también el fin de semana quedó marcado por la aparición de diferentes encuestas y el arranque de la semana, que bueno, pues dan una idea de cuál más o menos puede ser la ruta que pudiera seguir este proceso electoral.
algunas gubernaturas, pues francamente inciertas en su resultado. Yo creo que dependerá en parte de algunas movilizaciones. Quizás todavía en estos 2 o 3 días vayamos a ver alguna declinación. Seguramente, ¿eh? Y bueno, pues se está intensificando, particularmente en aquellos estados donde la diferencia es poca, se están intensificando pues estas acciones de competencia, muchas veces pues poco sanas, ¿no? Sí, Para la vida no, muy poco democrática. sanas. Fíjate, bueno, pero no solamente, Arturo, no sé si estás de acuerdo conmigo, no solamente en aquellas entidades donde hay una lucha, digamos, más o menos cerrada. Hace, no sé, quizá 10 días, 14 días, podíamos ver que Morena, en el estado de Guerrero, iba muy arriba, con y sin Salgado Salgado. Macedonio. Y resulta ahora que, pues sí caló hondo ahí el asunto del cambio de candidato y se ha cerrado mucho la elección en Guerrero, muchísimo, ¿eh? Se ha cerrado a tal punto que casi hay empate técnico, pero como siempre suelo decir, bueno, sí, hay un empate, pero en ese empate uno va a la alza y el otro va a la baja. Y se ponen interesantes las cosas, impensables, ¿no? En Guerrero era, vamos, contundentemente de Morena. Y ahora ya no. Un error estratégico de los muchos que se cometieron en el estado de Guerrero por parte del partido en el gobierno. Sí. Esa sustitución de candidato, pues fue creo que un error estratégico terrible, ¿no? Bueno, tenían que sustituirla, ¿no? Porque Eso sí. o sea, ellos no querían bajar a Félix Salgado, ¿no? Lo bajó el INE. Pero esta sustitución fue poco afortunada. No había necesidad, me parece a mí, a menos de que estuviera tan flojo de candidatos, vamos, tan flaca la caballada, como dijo en alguna ocasión hace muchos años un tal Figueroa que era gobernador de Guerrero, Es justo, precisamente. justo. Uno de los gobernadores temibles, ¿no? Folclóricos, temibles, claro, más que gubernatura, era un cacicazgo aquello, y de esos gobernadores del tipo de Flores Tapia que tuvimos por acá en el noreste, acá No, en yo creo Coahuila. que poco peor por lo represivo. A mí me Ah, no, claro, claro. parecería un poco la idea de Gonzalo N. Santos y de aquellos caciques Sí. históricos del priismo más rudo, más rancio, ¿no? De la historia Creo que de se este llamaba país. Rubén Figueroa. Rubén Y Figueroa, una vez, y en alguna ocasión, algunos compañeros reporteros de aquel entonces le cuestionaron, oiga, ¿y cómo ve para la presidencia de la República? ¿Cómo ve el...? Dijo, no, yo sí veo a la caballada muy flaca. Y creo que eso aplica precisamente en Guerrero, aplicó y pues se decidieron por algo muy, sí lo debo decir, muy burdo, incluso muy ofensivo, ¿no? Para la militancia de Morena en Guerrero. Pusieron a la hija de Salgado Macedonio en lugar de su papá. claro. Los resultados están a la vista con la posibilidad, yo solamente digo, la posibilidad de que pudieran perder ese estado que lo tenían, bueno, amarradísimo, Arturo. Sí, 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 es uno de esos fenómenos extraños. Y hay elecciones donde pasó más o menos lo mismo. El caso de Campeche a mí me sigue llamando muchísimo la atención, Alfredo. Ahí se cerró a tercios. Sí, sí, Es decir, sí, sí están están los... prácticamente en empate técnico el candidato del PRI, el candidato de Movimiento Ciudadano y la candidata de Morena. Sí. Es un caso muy particular y llamativo. Y el caso de Nuevo León y de San Luis Potosí, bueno, donde Morena perdió definitivamente su ventaja, ¿no?
En el caso de San Luis Potosí, me parece que acordado por Mario Delgado, la dirigencia de Morena y esta familia del llamado Pollo Gallardo, no sé, algo así. Sí. Y en el caso de Nuevo León, pues porque es Nuevo León y porque es muy diferente y allá pues habían visto mal ya a Clara Luz con ese brinco que da del PRI a Morena, y luego se hundió sola con las mentiras y todo esto, bueno, se les cayó. Pero bueno, por una u otra razón, se ponen las cosas muy, muy complicadas en algunos estados para el partido en el gobierno, ¿no? Estamos hablando de algunos temas que han marcado este proceso electoral. Creo que uno es la judicialización precoz, que ya en otros momentos nos hemos referido a eso. Esta semana hay un reportaje mío en Proceso al respecto. Estamos hablando nada más de lo que ya está en el Tribunal Electoral. Son 800 casos. Imagínate, y todavía 800 casos. Esto es a la consulta realizada el jueves por la noche, o sea que deben estar llegando más, que seguramente habrá más casos y que esto pues se va a extrapolar una vez pasado el proceso electoral. ¿Cuáles son los motivos de la judicialización, como se le dice coloquialmente? Bueno, pues uno es las faltas a estatutos y a normas electorales dentro de los propios partidos. Otra es los actos anticipados de campaña y la que empieza a convertirse en prioritaria es la de los gastos excesivos. O sea, la Unidad de Inteligencia Financiera daba a conocer la semana pasada que tenía más de 300 casos, 370 casos, si no me falla la memoria, de operaciones sospechosas de candidatos en todo el país. 33 de los cuales eran particularmente, digamos que graves por cuantía y por origen incierto. Y uno de esos 33 sería, por ejemplo, el del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García. Me parece que es el caso emblemático en esto del exceso en gastos de campaña y del origen de los recursos que se utilizaron para esos gastos, ¿no? Por supuesto. Y adicionalmente, hay un elemento que se está convirtiendo también en una constante, Alfredo, como lo es el reclamo a las expresiones, declaraciones, dichos, respuestas a temas electorales del presidente López Obrador. Hombre, sí, yo no sé, creo que en lo electoral, como en términos generales, en la violencia que se vive en el país, insisto, violencia en general, no solamente en temas electorales. Y cuando digo violencia, no me circunscribo exclusivamente a balaceras, agresiones físicas, sino una violencia generalizada en todos los sentidos, pues. Pero el común denominador, evidentemente aquí también, y lo que dispara estos casos es la impunidad. Mira, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó que el presidente López Obrador, durante su informe de los primeros 100 días de su tercer año de gobierno, sí constituyó una propaganda electoral. Y entonces dices, bueno, sí, ¿y cuál es la sanción? Ah, bueno, la sanción es que debe ser retirado de las redes sociales y de la página oficial del gobierno federal. Ya ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sea retirado de redes sociales y de la página oficial del gobierno. A estas alturas, Arturo, amigos, a estas alturas del proceso, hombre, me parece a mí que es casi una burla. Bueno, la sanción constituye en que ya lo quiten, pero el daño está hecho. Evidentemente, ¿no? Y finalmente hoy ya el presidente dijo, ya no me pregunten, ya del tema electoral no. Sí. Ya la última semana. Disculpa, pero la verdad sí, me dio risa, ¿no? Porque
Sí, es cierto, dijo el presidente, no, ya no, ya no hay que hablar a 6 días, a 6 días ya de la votación, el presidente ya pide no hablar de los comicios en la conferencia mañanera, ¿no? Fíjate, y esto es entrecomillado, es textual, lo que dice el señor presidente, dijo, ya no hablemos de cuestiones político-electorales, no lo hemos hecho, pero no caigamos en la desesperación, dice el presidente. Bueno, pues ¿cómo que no lo han hecho? Pues ya lo hicieron. Pues sí, pero Y bueno. resulta muy cómodo ya 6 días decir, bueno, ya no me pregunten. Pues es que cuando lo hizo ni siquiera necesitó que le preguntaran. Llevaba su script y aprovechó y sí se le fue a la yugular a sus adversarios, ¿no? Como él los llama genéricamente, a sus contrincantes políticos, dice el ciudadano presidente de la República. Así Oye, que pues lo que mira, yo sí veo es... Dime, Arturo. no, adelante, iba a hacer un comentario fuera de, pero Sí, no, concluye rápidamente, es para concluir, ¿no? El colofón en este tema es, bueno, si no hay castigo, ¿cómo esperan que disminuyan este tipo de conductas totalmente antidemocráticas? De unos y otros, vamos, unos porque están en un puesto muy grande y otros porque están desde una tribuna como la que da estos señores de las altas, las élites del empresariado mexicano y demás. De una y otra parte, Arturo. Es decir, también sería muy, muy ingenuo y quizás hasta, yo lo veo hasta monstruoso esa polarización. Todo lo que hace en el contrario está mal, todo lo que hace en el que yo creo, eso está perfecto. Bueno, esa es una manipulación terrible, ¿no? De la sociedad mexicana que nos está llevando a extremos verdaderamente peligrosos. Entonces, no hay buenos ni malos. Hay una lucha por el poder, que esa, bueno, me parece a mí que es válido luchar por el poder político, que muchas veces va aparejado con el económico, no lo podemos ver como algo extraño, como algo malo per se, pero me parece que se está llegando a extremos, ¿no? De las dos partes, de dos partes, que como tú decías acertadamente hace un momento, finalmente a eso se reduce este proceso electoral. Quienes quieren que siga este proyecto de país, con esta ideología del actual partido en el gobierno, Morena y su cuarta transformación, la transformación del presidente López Obrador, y otros los contrarios, ¿no? Que dicen que no, que se va en el camino equivocado, que el país está caminando muy mal, si es que camina, y que hay que cambiar. Pero vamos, eso es parte de la lucha política y no debemos asustarnos, pero ya la polarización, ya cuando empieza a haber violencia más allá de lo permisible en la sociedad, digamos, sí, en los distintos niveles de la sociedad, y luego empieza a llegar a las familias y demás, creo que ya algo ya anda mal. Pues sí, mira, yo muy rápidamente quiero darle las gracias a Carlos Cuasic Salazar por su aportación de esta noche y agradecerles también a todos los que están aquí. Hoy nos hemos conectado un poco menos de los que habitualmente nos conectamos. Creo que es posible que empiece a haber un cierto cansancio de las audiencias por el tema electoral. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por estar aquí, por estar comentando. Yo estoy más o menos siguiendo los comentarios que ponen y por sus likes que siempre pues forman parte, digamos que de estas peticiones que tenemos que hacer con pues la idea, el objetivo, el propósito de que este espacio avance, se siga posicionando. Dice Marta Morgado, es que ganó el Cruz Azul el día de ayer, entonces gran parte de nuestra audiencia debe andar todavía o bien en la celebración o
en recuperación post-triunfo, 23 años después. 23 años. Sí, sí, no sé, pudiera parecer banal, pero no, eso es un asunto muy, muy importante para un gran número de ciudadanos. Ver a su equipo coronarse no es poca cosa, ¿no? Y concretamente en el caso de Cruz Azul, después de 23 años, creo que sí merecían una celebración por todo lo alto, ¿no? Y vaya que una afición muy grande, una afición muy grande, y muy fiel, Arturo, y muy fiel, muy decepcionada año tras año. Ayer, cuando cayó el primer gol del Santos, creo que el fantasma del Cruz Azuleo empezó a desesperar. A rondar el Azteca, sí, ahí andaba, ahí, ¿cómo se dice? Planeando por encima del Estadio Azteca la posibilidad de aplicar ese verbo que se hizo de uso común, se hizo viral en todo el país, el cruzazulear. Cruzazulear, ese vocablo maldito. Y pues bueno, pues mucho gusto que seguramente habrá gente que nos sigue, abiertamente lo decían, ¿no? En algunas de nuestras emisiones. Está muy interesante, pero ya me voy porque está el juego. Sí, ya va a empezar el juego, bueno. El juego de fútbol. ¿Verdad? Bueno, pues hoy esperamos que poco a poco se sigan sumando a esta emisión. Nos quedan 20 minutos y todavía muchos temas por tratar. Alfredo, otra candidata atacada, en este caso de Morena. Creo que han sido más los morenistas bajo ataque en esta elección, y ahora fue ahí van parejando. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, como dirían en nuestros amigos del campo, ahí van parejando. Y sí, parece ser que sí, vamos, no es exclusiva, porque también en un momento a mí me extrañó que alguien dijera, no, pero a ver, ¿por qué a los de Morena no los atacan? No, claro que atacan a los de Morena y a los del PRI y a los, vamos, la delincuencia organizada, cuando ve afectados sus intereses, no está pensando en ideologías, ni en colores, ni en simpatías, simple y sencillamente están haciendo lo que ellos saben hacer, atemorizar, amedrentar, amenazar, en fin, ¿no? Sacar de la jugada a quienes no les sirven y tratar de poner a incondicionales en alcaldías, regidurías y demás. Y es lo que están haciendo los delincuentes, y lo hacen, me parece a mí, Arturo, contra los políticos de todos los partidos, en tanto estos les estorben en sus propósitos, sí, que pongan en riesgo los intereses, especialmente los intereses regionales que se relacionan con cacicazgos, cacicazgos políticos, económicos en una región, pues tienden y muchas veces amalgamados, yo creo que la mayoría de las veces amalgamados con grupos delictivos con poder de fuego. Muchas gracias, Luis Fer, así como el abordaje a Mario Delgado. Ok, bueno, muchas gracias. No, creo que el comentario me sacó un poco de onda, no sé de qué estábamos hablando. Pues lo del ataque, ya entendí, lo de Tamaulipas, de Mario Delgado, ¿no? Sí, cómo han sacado memes a este dirigente morenista. Pero sí se asustó, Arturo. No, pues, a ti te ha tocado ver los retenes de los delincuentes, pues te asustas. Sí. Pero ahora sí, como dicen en el barrio, pues no bajas bandera, pues. No, claro que no. Pues, pero sí se apanicó Mario Delgado. Sí. Y naturalmente que aún cuando dices, bueno, pues es lo que viven cotidianamente miles, decenas, quizás centenas de miles de mexicanos en algunas partes, en algunas regiones del país, donde hay más presencia de la delincuencia organizada, donde son más fuertes y donde cometen tropelías. Y claro, no se le desea a nadie un susto de esa naturaleza, pero ojalá y que en regresando a sus actividades
legislativas, el señor Delgado se ponga la mano en el corazón y recuerde el episodio acá en la carretera entre Reynosa y Matamoros, y pues que pugne ahí porque haya mayor vigilancia, mayor seguridad para los habitantes de esta enorme franja y tan importante franja fronteriza, toda la frontera del noreste de México con Texas. Pues sí, particularmente Nuevo León, en su pedacito fronterizo, pero sobre todo en la parte norte, que es muy rural y ha sido históricamente muy tierra de nadie, ¿no? Pues es que don Benito Juárez, con tal de acotar ahí el poder de Santiago Vidaurri, gobernador de Nuevo León, que anexó a Coahuila y demás, nada más les dejó un pedacito de frontera con los Estados Unidos, con el estado de Texas. Y bueno. Pero por ahí pasaba todo. ¿Perdón? Pero por ahí pasaba todo el señor Vidaurri. No, por ahí pasaba todo. El otro, pues, es naturalmente toda la frontera tamaulipeca, de Matamoros a Nuevo Laredo, que es tremenda, ¿no? La frontera. Alguien preguntaba en alguna ocasión, pues quizá algún habitante de la Ciudad de México o de otra parte del país, y preguntaba, quizá con cierta ingenuidad, bueno, le preguntaba a un comandante de aduanales, a un jefe de aduanales, en algún punto de esta vasta frontera. Me parece que ya me acordé, era en Nuevo Laredo. Pero está bueno, ¿y qué se puede pasar? Todo, ¿cómo todo? Dijo, sí. Mientras quepa por el puente, podemos pasarle lo que quiera. Lo que no especificó, claro, era que mediante el pago de la cuota indicada, ¿verdad? Pero de ese tamaño es la corrupción. ¿Qué se puede pasar? Cualquier cosa, nada más que quepa en el puente. Claro. Imagínate. Claro. Entonces, ojalá don Mario Delgado se tenga presente este episodio cuando a ver si inventa una iniciativa para que haya más recursos para el Subsemun y todos estos recursos extraordinarios para cuestiones de seguridad pública, Arturo. Pues sí, mira, y bueno, volviendo al tema de la violencia electoral, bueno, ahora el ataque fue para la candidata del PT Morena a la alcaldía de Cuitzeo, que debe ser de ahí de la zona lacustre de Michoacán, la zona del lago, ¿no? Fíjate que yo sinceramente no reconozco, no sé exactamente dónde estaría la ubicación de este municipio denominado Cuitzeo en Michoacán, pero lo que sí es un hecho es de que la candidata de la coalición de Morena y PT a la alcaldía de este lugar, Rosaelia Milán Pintor, y su comitiva, ¿verdad? Fueron atacados a balazos. Y bueno, pues en esta acción su esposo resultó herido. Lo que se sabe, porque puso un mensaje en Facebook, dijo que sí está bien de salud, pero que se suspende su campaña. De plano, y si tenemos miedo, ya me hirieron a mi marido. Entonces, suspendo la campaña y la Fiscalía del Estado investiga los hechos. Bueno. Sí, fíjate que sí, es Cuitzeo, es una población del estado de Michoacán, en la orilla del lago de Cuitzeo, en el límite del estado de Michoacán con el estado de Guanajuato. Es este lago, no sé, quienes han ido a Morelia por tierra, seguramente pues lo han atravesado, ¿no? Se ve, me parece que es en esa zona. En cualquier caso, bueno, pues tenemos otro episodio de violencia, esta vez en el estado de Michoacán, Guerrero, el estado de Veracruz, Oaxaca, Chiapas han sido de los estados más violentos en este proceso electoral. En general suelen ser estados con indicadores de violencia preocupantes, independientemente del partido que gobierne, porque por ahí veía un comentario que decían, ¿por qué no dicen que la violencia está en los estados que gobierna la oposición? Y no necesariamente es así, o sea, ha habido alternancias en muchos de estos estados. Lo decíamos justamente hace un momento, es decir, la delincuencia organizada, ellos no saben de partidos, de colores, de ideologías, a ver, me estorba, si él gana, me va a estorbar, ¿me va a ayudar o me va a estorbar? Pues va a ayudar, bueno, pues hay que apoyarlo, incluso los apoyan. No, pues me puede perjudicar, bueno, pues hay que quitarlo de en medio.
independientemente, insisto, de colores y demás. Claro, claro, porque los grupos de poder en muchas zonas del país inclusive dominan la mayoría de los partidos políticos, ¿no? O sí. tienen, los cacicazgos son tremendamente férreos como para estar en todo sin la mayor complicación. Pero bueno, está este asunto de la violencia que sigue y también que tuvo un efecto en el estado de Baja California, Alfredo. Claro, Arturo, para avalar y fundamentar aún más lo que ya comentábamos de la violencia indiscriminada, no es contra uno o contra otro, pues en Baja California Norte, Lupita Jones, la también controvertida ex Miss Universo mexicana, actualmente candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, pues del PRI la quitaron, pero oficialmente todavía se ostenta como candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Baja California Norte. Canceló sus actividades de proselitismo porque iba a tener el día de hoy en el puerto de San Felipe, porque ayer pues ahora sí que se agarraron a balazos. Por ahí hubo pues un enfrentamiento muy duro que cuando menos dejó, 2 personas muertas y varios heridos. Y dijo Lupita Jones, no, ¿para qué me paró? Suspendió los actos de proselitismo ahí y ya, bueno, ya no pudo ir a pedirles el voto ahí, hacer su labor de convencimiento. Y en este caso, pues ella es, insisto, de la coalición PRI-PAN-PRD. En un estado gobernado por Morena, con Jaime Claro. Bonilla, por ejemplo. Jaime Bonilla, que lo eligieron los baja californianos del norte por 2 años y él se los quería tomar de 6. y en el caso del Michoacán, pues es Silvano Aureoles del PRD, perredista él. En el estado de Guerrero, pues es un gobierno priista, Oaxaca priista, Chiapas morenista, Veracruz morenista, Estado de México priista, Puebla morenista, o sea, está repartido. Bueno, morenista, ¿no? Pues, tan morenista como pueda ser ¿cómo se llama este señor Barbosa? Miguel Barbosa. Miguel Barbosa, bueno, es lo que quieras. Miguel Barbosa es lo que quieras. Pero bueno, eso, insisto, solamente el enumerar. ¿Perdón? Lo que se ocupe. Sí. Como el Partido Verde, ¿no? Lo que se ocupe. Sí. Claro. Insisto, con solo enumerar los estados que ya hemos hecho y asignarles el partido al que pertenecen quien gobierna, ya cae por tierra cualquier aseveración de que están de un lado u otro la violencia, van contra unos en particular o contra otros. No es cierto, no. La violencia es indiscriminada, generalizada. Pues se afectan los intereses de quienes mandan, ¿no? De los cárteles, de la delincuencia organizada, y también tú lo has señalado una y otra vez. Me parece que incluso que no hemos profundizado tanto en el asunto, pero siempre aparece ahí ese binomio, ¿no? De los cárteles delincuenciales abiertamente y de los cacicazgos, en algunos casos ancestrales, en estos lugares de la República. Mira, y que no sabes dónde termina uno y empieza el otro. Hay aquí una pregunta que nos hacen en el chat y dice, ¿usted catalogaría los cacicazgos locales como pequeñas dictaduras? Mire, sí. Yo creo, y este es mi punto de vista muy personal, claro que habrá quienes no coincidan con él, pero mi visión de las cosas es que cada región tiene sus propias características caciquiles. Y que en algunos casos estas características caciquiles se asocian, por ejemplo, a un modelo feudal en el que un puñado de familias o una misma familia o una sola familia mantiene el control de esa región así al estilo de señor feudal, ¿no? Y eso se da en muchísimas zonas del país donde más o menos podemos ver
a los patrones como una especie de realeza contemporánea o de feudalismo contemporáneo, ¿no? Como un marquesado, como un condado, como un principado a final de cuentas. Luego, sí hay otros que tienen la característica dictatorial, pero digamos que más, ahora con la reelección de manera más clara, porque eso ha permitido que algunos presidentes municipales o servidores públicos se vayan perpetuando en los cargos y luego los transfieran a la esposa, a los hijos. Entonces, o bien a un incondicional, y esto pues ocurre quizás con la característica de dictadura, pero de dictadura perfecta, digamos, como ocurría con el PRI histórico. Sí, ¿no? La dicta blanda que diría, y ya no tan blanda en algunas ocasiones, que diría Vargas Llosa, pero vamos, yo por eso respondí así con un categórico sí, además inmediato a la pregunta de esta persona que de manera amable nos interviene y nos permite tener esta relación que es muy importante, ¿no? En cualquier programa de esta naturaleza, ¿no? La retroalimentación con el público es fundamental. Y sí, por eso yo contesté de inmediato con un sí categórico. Sí hay tiranías en estados, en regiones del país, incluso en pequeños pueblos, por supuesto, con las características que tú, Arturo, ya señalabas y que no viene al caso repetir. Se presentan son pequeños tiranuelos, sí, y luego, pero estos a su vez pertenecen como los señores feudales que obedecían al mandato de un rey, Arturo. Así también estos pequeños caciques o tiranos, pues obedecen a una autoridad mayor, digamos ya regional, y esa autoridad regional, un virrey, y luego ese al rey, y entonces hay tiranitos, tiranos, tiranuelos y grandes tiranos, de acuerdo al nivel y a la cantidad de personas que estén bajo su tiranía. Y hay estados donde eso es particularmente claro, si hasta lo podemos poner por menorizado, pero miren, casos muy concretos, el más feudal de los estados de la República yo creo que es el Estado de México, donde un puñado de familias se ha entrelazado, inclusive pues a través de matrimonios y de relaciones de sociedad empresarial, para la consecución del poder en esto que creo que equívocamente hemos identificado como Grupo Atlacomulco, pero que en el Estado de México tiene también otros grupos, digamos, que se van entrelazando, no solo el llamado lo que decimos, pero cuando decimos el Grupo Atlacomulco, esto en referencia al lugar de donde inició todo con el profesor Juan González, que ya hablábamos de él. Bueno, en este caso sí, totalmente de acuerdo contigo, es paradigmático, ¿no? Sí. El caso Estado de México, pero el caso Hidalgo, donde también hay un puñado de familias ahí identificadas desde hace muchos años, los Rojo Lugo, los Austria, los Villano, los Villano. Inclusive en los últimos años, pues Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio han sido grupos políticos con ese perfil, pues sí, de características feudales. Quintana Roo, con el caso de los Joaquín, ¿no? Sí. Donde la hermana es del PAN, el otro hermano es gobernador por una coalición de partidos, incluido el PAN, y el otro hermano, pues era dirigente nacional del PRI, luego secretario de Energía con Peña Nieto, y fue gobernador antes. Entonces, existen también estos clanes familiares que de una manera quizás pues poco sutil, diría yo, porque a final de cuentas, pues ahí es claro que pues a través de varios partidos gobiernan, ¿no? Poco sutil, pero eficaz, efectiva. Y no, yo
yo no los vería así tan, digamos, tan rupestres, tan primitivos, no, han sido capaces de mutar, de evolucionar. Por supuesto, pues todos estaban en el PRI, pero cuando se dieron cuenta de que empezó la pluralidad, a ver, ¿sabes qué? Pues no le podemos ya poner todas las canicas en un mismo recipiente, ¿no? Vámonos, a ver, tú te vas para el PAN, tú te vas para alguna de las izquierdas, y Como vámonos. lo han hecho Lo los ricos importante, siempre, ¿no? La historia de este país está marcada por eso, por ricos que le apuestan a los dos bandos para no fallarle a la hora de las... porque los que fallan luego sí, dejan de formar parte de la élite, ¿no? Caen. sí, no, simple y sencillamente se extingue su cacicazgo. Se caen los tiranos. Que vienen otros a suplirlos de otro grupo. Vamos, pero eso estos cacicazgos o tiranías, como le queramos llamar, ligados evidentemente en principio al poder económico, y más adelante combinado con el poder político a través ya de generaciones de esas familias. Y Claro. de eso se puede dar testimonio prácticamente en cualquier lugar del país, Arturo, amigos. Pues bueno, nos tenemos que ir, Alfredo, porque está por iniciar War Room, este programa en el que un grupo de expertos, analistas en materia de seguridad nacional van a hablar el día de hoy de un tema que pues también ocupó amplios espacios en medios de comunicación en las últimas horas, que es la CIA y la CIA Sí. en México. El papel de la CIA en México modera Jorge Torres, como todos los lunes, así que pues los dejamos en este, no sin antes mencionar que es que vi por ahí que decía, los más feudales son Moreiralandia, sí, algo así, Monrelandia y Moreiralandia. Yo estoy de acuerdo. Sí, y me llamó mucho la atención porque un ex moreirista... Monrealandia se refieren a los Monreal de A los Zacatecas, Monreal, que que tienen ahorita son 25 años. de Morena. Y 25 años. Moreiralandia se refieren a los Moreira de Coahuila, que esos sí siguen siendo priistas. Sí, bueno, uno, el otro lo expulsaron, ¿no? Moreira 1 lo expulsaron del PRI, Moreira 2 es un priista muy connotado. Sí, tiene fuero. En el va por otro fuero federal, va por más fuero. Bueno, extender el fuero. Ya no me debo extender, pero decir que un ex moreirista, hoy morenista, Armando Guadiana Tijerina, por cierto, destapó antier en Saltillo a Ricardo Monreal para la presidencia en 2024. Ya andan en eso. Todavía no pasa la elección intermedia y ya andan en eso. Pero bueno, mañana le entramos al asunto. Tuvieron un debate donde, la verdad, tan pobre de ideas, pero bueno. Este señor Guadiana, pues claro, pensando en quedar bien con Monreal. Ya no nos extendamos, Arturo, gracias. Muy buenas noches. Gustazo, hasta pronto.